¡Oh! ¡King Kong! ¡Oh! ¡King Kong rojo, weón! ¡King Kong! ¡King Kong, weón! ¡King Kong, ándate, que ya me tení! Me tenía el culo morado, King Kong. King Kong, aléjate, King Kong. Buenos días, buenas tardes, Barrilete. Oye, Barrilete, qué pesado ese mono, no tiene. Ya, cortaramos. Apenas podemos caminar, Barrilete. Buenos días, buenas tardes. ¡Uy, weón! Me duele. Creo que todavía, ya tengo ahora el El alma, proctólogo mañana. el alma, el alma. ¿Te duele el alma? El proctólogo mañana me ve para verme el alma. Buenos días, buenas Todavía no tardes. estamos sacando la pelota del alma. Bueno, Barrilete, aquí un poquito con más tranquilidad, si se quiere, en un momento diferente, pero no por ello es menos importante, Barrilete, poner la pelota contra el piso y reconocer que en toda la, en toda la, en todas las dimensiones del fútbol chileno estamos en el suelo, en el sótano. Buenos días, buenas tardes. No sé Estamos, si compartes conmigo, Barrilete. estamos en el sótano. O sea, lo que pasó la semana pasada con Colo-Colo, sobre todo, porque la Católica ya sabíamos que tenía una tarea mucho más difícil, considerando el resultado acá, y además que un equipo que estaba formándose, en donde teníamos nuestras esperanzas puestas, eran Colo-Colo, que si bien es cierto, sabíamos que iba a ser un partido difícil, en la forma en la cual se dio el partido, no, nada hacía presagiar que iba a terminar de la forma que terminó, como diría Carlos Pinto. Carlos Pinto, Barrilete. Pero es que uno entusiasta, uno vio el primer partido, el partido Macul, fue un partido prometedor, un partido que hasta los 60 minutos más o menos Colo-Colo impuso su término, como que el Inter nunca terminó de encajar dentro de la cancha, posible una cancha más chica, el hecho de que el Inter no preveyó, por ejemplo, la presencia de Gil tan arriba, entonces para Colo-Colo el partido en Macul fue interesante y prometió. Pero ahí nos subimos al avión, Barrilete, y nos fuimos a Porto Alegre y Sí, mira, en la cabeza. yo quiero ir a un par de cositas del partido puntuales, Ya, para que después hagamos el análisis más general, porque hay un dato que te traigo. Un dato que te traigo ya. con lo sobre un dato que te traigo con respecto a los planteles del Colo-Colo 2006 y de la U 2011 en comparación a este Colo-Colo, ¿ya? Ya. Pero puta, el partido se dio, weón, como se tenía que haber dado. A los 15 minutos Colo-Colo ya estaba ganando 3-0 en el global. Sí. ¿Cómo no vas a poder aguantar un resultado así? Más allá, porque yo no quiero ir a los errores puntuales, sino que a lo que voy yo es la falta de jerarquía. Yo creo que se los dije, somos el equipo chico de Sudamérica. Sí. Teniendo jugadores. No, dale, dale. Termina. Lo que pasa es que te quiero decir que un equipo chico es aquel que, teniendo la oportunidad, no la aprovecha y termina resignando esa oportunidad en función del equipo grande. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto equipos que vienen a Macul, que le juegan un muy buen partido con Colo-Colo, pero al final Colo-Colo termina llevándose el partido igual? Y es porque ese equipo no supo aprovechar las oportunidades, no tuvo jerarquía. Y la jerarquía no es tan solo tener jugadores buenos, sino que es competir a nivel internacional en el más alto nivel de manera constante y tener una competencia que te dé el piso para poder competir. No estamos pidiendo con esto, o no estoy diciendo que la Chilean Premier League tiene que competir al nivel de Brasil, de Argentina o incluso de Colombia, pero sí tiene que los equipos chilenos prepararse para competir en el nivel internacional, porque nos están metiendo la pelota en el alma. Si ahí Barrilete, yo me acordaba, por ejemplo, y tiene sentido con lo que tú estás diciendo ahora, los partidos en otra dimensión, pues, para que los gorilas no se vuelvan locos y nos hagan pedazos el Facebook y el Twitter y el Instagram. Lo del Real Madrid en la Champions League. Si tú miras hombre por hombre, el Real Madrid no tenía por dónde haber llegado a la final.
compitió contra el Chelsea, compitió contra el PSG, compitió contra el Liverpool. No sé si se me pasa, el Manchester City también. ¿Cachai? Entonces, por jugadores, por calidad de jugadores y por el momento particular en el que se encontraban varios de estos jugadores, tú los comparas contra el alemán que está en el medio, contra Casemiro, contra el viejito de Modric, ¿cachai? Contra Vinicius, que todavía no explotaba. Entonces decía, no tiene posibilidades reales por los nombres propios, pero la calidad, la categoría, ese espíritu competitivo, esa condición de saberte mejor o de por lo menos competir a pesar de las dificultades que tiene un equipo como el Real y que a Colo-Colo le pesó brutalmente, y a la Católica en verdad. O sea, lo que pasa es que la Católica yo la exculpo de esto, porque la Católica es un equipo que está en reformación, está reformando. Que te hagan 8 barriletes también es escandaloso. Pero, insisto, está en formación. Sí. ¿Ya? O sea, sí. Tiene una excusa, lo del Colo-Colo no tiene. Va a ir con una ventaja de 3 goles en el global. Hasta el minuto 15 del primer tiempo es para que tú amarres ese resultado de visita, ¿cachai? Ganando, teniendo la oportunidad de controlar la pelota, pero Colo-Colo lo vi un equipo chico, si esa es la verdad, es un equipo chico. Me dio la impresión de que el único que entendió o que estaba jugando como se requería el partido que se jugara es Pavés. Sí. Pero estaba solo en el medio campo y era insuficiente cuando subía, porque viéndolo más, viviendo a lo que pasó en la cancha, a rato parecía que el Inter atacaba con más o menos como un 3-3-4, más o menos, porque el momento que ellos tenían la pelota, si tú te das cuenta, tenía jugadores que pasaban por banda y pasaban por el centro del campo y hacían muy indescifrable a dónde iba a ser la descarga. Y también se dio que los defensas centrales de Colo-Colo marcaban a todos sus marcadores dentro del área. Y te das cuenta la cantidad de disparos que tuvo y el espacio que tenía el Inter para hacer lo suyo, nos deja en evidencia, Barrilete, que estamos pedidos. Punto, y aparte, yo estaba viendo el partido por la señal de Star Plus. Ya. Y estaba el Solavaprieta con el Bardi. Lo siento, más tiempo. Ya. Y después vi el programa que vino después. Y en el entretiempo dan como un pequeño análisis donde está el Camaño y otro tipo más que el Sagredo. Uh-huh. Pero da lo mismo los nombres de los periodistas, y lo importante es que todos hablaron bien del partido que hizo el Bicho Pizarro, y yo no vi un partido del Bicho Pizarro como la gente. O sea, es ese típico jugador en el medio campo que a ti te apesta. No mete, no quita, no se impone, no toca y no es desequilibrante. Lo llevaron puesto. Físicamente. Falta Fuentes. Sí. Desgraciadamente. Y hay un eje, porque ese partido Colo-Colo lo jugó con Cortés, Opaso, Falcón, Saldivia, Suazo. Y a la izquierda de la defensa de Colo-Colo estaba Saldivia y el volante por izquierda para recuperar de Colo-Colo era Pizarro. Y había un eje ahí, como un triángulo si se quiere, entre el medio campo y la parte izquierda de Colo-Colo, en que los brazucas hicieron prácticamente lo que hicieron. Y Pavés lo ves que hace desplazamientos largos horizontales, pero ya en el segundo tiempo, cuando ya vas perdiendo y cuando ya estás cansado y con esa cancha que como 200 kilómetros de cancha, claro, el hombre ya no estaba y los brazucas hicieron lo que hicieron. Y muy mal los laterales también de los punteros de Colo-Colo, muy mal. O sea, fue un partido que tú lo dijimos antes de iniciar el mismo partido, en donde yo supuse que el partido de ida, Colo-Colo había hecho un buen partido, pero que no era el techo. Pero con esto nos dimos cuenta que sí era el techo, porque el partido que se jugó después nos demuestra la real medida que tiene Colo-Colo. ¿Sí? En hacer el partido perfecto un equipito nomás. Y vuelvo a insistir que no se logró conectar
los jugadores no se lograron conectar con el partido, que es algo que es muy, muy difícil de poder entender si es que no hay estado dentro de una cancha, y tiene que ver con... De piel, de ánimo, de entusiasmo. Exacto, es como tú te sientes. ¿Cachai? Que no quiere decir que tú vayas así como cacha floja, No. pero no entras en la zona del partido. Exactamente, no hay una energía, por ejemplo, tú veías el entusiasmo que se traduce en dinámica, que se traduce en ese pase que no es ni al pie ni a 5 metros de la altitud, sino que tiene la distancia y la precisión para conseguir penetrar. Y ese entusiasmo traducido a un buen juego hasta los 15 minutos. Después de los 15 minutos, los brazucas se sacudieron y empezaron a zapallar, empezaron a meter y se hicieron del medio campo, y ya no solo tenían la pelota en el medio campo, sino que yo me fijé una y otra vez, había un tipo que tenía la pelota y cómo pasaban. Y había un volante o un central marcando al que traía la pelota de Brasil, pero pasaba y te hacía impredecible la descarga. Y ya una vez que hacía la descarga, tú veías al líder corriendo para atrás, tú veías al bicho Pizarro botado, y al pobre Falcón haciendo algo muy parecido que lo que hizo Pavel, que desgraciadamente lo desordenó, producto de los grandes desplazamientos, y el Gaby Suazo que no volvió. No estuvo en una noche. No, pero es que eso te quería decir, a mí me sorprendió, pero además lo mal que marcó Colo-Colo, pero lo mal que administró la pelota. O sea, había momentos donde estaban presionados por el lado izquierdo, sí, y hacían esos pases cortos entre Pizarro y Suazo y Gil, que ni siquiera lograban triangular, pero como que nunca se dieron cuenta que había que abrir la cancha, y las 2 veces que abrieron la cancha fueron 2 jugadas en donde Pizarro recupera. La derecha, sí. Exacto, Pizarro, pero hay una que fue gol anulado, pero hay otra en donde abre la pelota, me parece que es Costa, le abre la pelota a... no, fue Colo Gil, de zurda de primera, recibe un pase corto y la abre a Solari, y Solari le pega y se le va por arriba. Pero esa era. O sea, tú cuando jugáis fútbol no podéis jugar a los pases cortos si estáis teniendo presión, pues. Tenéis que romper esa línea de presión, ya sea con la canyenga, ¿ya? O con la descarga. O con la descarga. Y la canyenga siempre hacia el lado donde está desocupado. ¿Cachai? Porque si te están presionando hacia la izquierda y tú sigues saliendo hacia la izquierda, tenéis que ser Maradona, Messi, Zico, Cruyff, tenés que ser, claro, de esa calidad para sacártelos por ese mismo lado. Si no, hay que resolver en un espacio muy chico. Claro, tenés que abrir hacia el otro lado, y Colo-Colo no lo hizo. Entonces esos pases cortos te demuestran que cuál es una de las mejores características que tiene el bicho Pizarro, no es la marca, es la ubicación que puede llegar a tener y cómo descarga, cómo limpia el juego. Y en este caso él lo ensució. Por eso me parece tan extraño. Pero esto te refleja lo mal que se juega en Chile, porque en Chile te podías jugar así, pues, cortito y al pie. Pero en Sudamérica no podéis jugar cortito y al pie, pues. Puede ser, como dice la máxima clásica, 2 cortitas y una larga, pero no todas cortitas, pues, porque eso te permite que el equipo rival te vaya a presionar, pues. Y hace la descarga propia más predecible para que el otro equipo te la quite. Eso fue lo que hizo el Inter. A mí me sorprendió, sin sorprenderme, porque lo dijimos antes de que se le diera la llave, que era un equipo en defensa, medio rústico, pero ya desde los volantes hacia arriba, era un equipo que tenía capacidad de penetrar. Y tú también lo dijiste, Barrilete, como anticipándote a lo que era esto, lo que nos pasó con Fortaleza y nos vuelve a pasar con el Inter, como volante Brazuca, sin ser terriblemente habilidoso, se da la malla suficiente para penetrar entre líneas y producir una descarga que luego varios goles fueron así del Inter, especialmente en el partido de vuelta ya en Brasil. Mira, te tengo una cosita, mira, solo para que miremos una cosita, mira, Colo-Colo 2006, ¿ya? Para que veamos cómo estamos a nivel internacional, ¿cachai? Colo-Colo 2006 porque fue finalista de la Sudamericana, y a la U 2011 porque claramente ellos fueron campeones, ¿ya? Y lo comparo con este Colo-Colo,
y nos comparamos con nosotros mismos para tener un punto de referencia. No nos vamos a comparar con otro equipo porque hay con otros países, porque ahí sí que nos vamos a la vez. Colo Colo jugó con 26 jugadores ese campeonato. Todo el año 2006, durante todo el año, 26 jugadores, desde enero a diciembre de ese año. 26 jugadores. De esos 26 jugadores, 22 eran chilenos. ¿Ya? De esos 22 chilenos, 12 eran formados en casa. ¿Ya? Y el promedio de edad de ese Colo Colo era 22.25 años. ¿Ya? Al iniciar el campeonato, al iniciar en enero de ese año, el promedio de edad era ese, 22,3. ¿Ya? De la U no tengo el dato de cuánto eran formados en casa, porque como no soy fanático no lo tengo aquí tan preciso, pero esa U ya tenía 34 jugadores, pero de los 34 jugadores ya tenía 29 chilenos. ¿Ya? Y su promedio de edad era 22,8, 22,79. Y este Colo Colo tiene 32 jugadores, vuelvo a insistir, esto es contando de enero a la fecha, y en el caso de la U también, de enero al finalizar el año. De estos 32 jugadores de este año Colo Colo, 22 son chilenos y 18 formados en casa. Pero, y aquí está el dato, Colo Colo tiene 24 años de promedio de edad. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que te marca dos cosas. Uno, los dos últimos equipos competitivos a nivel internacional, competitivos de verdad, porque Coquimbo metió una semifinal, pero después se fue acá. ¿Ya? Los últimos dos equipos competitivos a nivel internacional, que además fueron admirados a nivel internacional por parte de Chile, o sea, los últimos dos equipos admirados desde Chile y admirados desde Sudamérica, fueron equipos de menos de 23 años de promedio de edad. Y además con muchos jugadores chilenos. O sea, cuando hablamos de jerarquía, entonces, no estamos hablando que hay que traerse, weón, a Messi, a Ronaldo, a Mbappé. Estamos hablando de jugadores que tienen que tener un roce internacional, pero además una mentalidad. Eso es diferente, sí. ¿Ya? Primero. Segundo, los jóvenes que son estos equipos, porque estos dos equipos tenían dinámica, que es lo que le está faltando al fútbol chileno ahora, dinámica, fuerza, energía. Y lo otro, y que no es menor para mi gusto, que eran equipos ambos que tenían uno o dos jugadores grandes, viejos, pero no tenía más que eso. Entonces te permitía transmitir experiencia, pero además te permitía que estos equipos pudieran correr, y esos jugadores que eran de experiencia estaban en la banca, muy bueno. En el caso de Colo Colo, Celso Ayala, y en el caso de la U, Rivarola. Sí. O sea, y sabéis qué pasa, Barrilete, uno se da cuenta, por ejemplo, viendo los partidos de Sao Paulo y del Inter contra Católica y Colo Colo, cómo son capaces de conducir con velocidad y fuerza. A mí, por ejemplo, las bandas, la utilización de las bandas en comparación a los nuestros, que para nosotros es bien difícil ver un lateral que esté pasando más o menos regularmente. Y tú viste cómo pasaban los laterales de Sao Paulo y cómo pasaban los laterales de Cruzeiro, con velocidad, con buena técnica y con ese lomo grande que además les entrega la potencia para el 1 a 1, para el hombre al hombre, que no lo tenemos, no está en nuestro biotipo chileno. No está, y lo que es más lamentable, Peter, es darnos cuenta de que ya no tenemos ni siquiera los jugadores de calidad, porque eran jugadores jóvenes los que salieron campeones de estos torneos, pero porque había una base buena. Pero ahora, ¿qué base tenemos? En el 2006 Vidal estaba en ese equipo. Sí, pues mira, en ese equipo estaba Vidal, Suazo,
Alexis, por nombrar algunos. Y en la U estaba Parece que Cachita, Acebal era el lateral izquierdo, o no lateral izquierdo, pero algo jugaba por por la ahí. izquierda. Sí. Pero por ejemplo en la U estaba Ángelo Enrique con 16 años. ¿Sí? Entonces es difícil volver a encontrar, y esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda cuando tú dices Chile, el fútbol chileno está en un estado de descomposiciones porque los clubes ya no están interesados en sacar jugadores, están interesados en vender. Y ojalá hacer el negocio que hizo Colo-Colo hoy día, o sea, ir a buscar a un cabro que esté medio, que tenga más o menos Tenga esperar, pinta. que tenga pinta, traerlo joven, ¿cachai? No habiendo invertido en divisiones inferiores, potenciarlo un poquitito y después venderlo. ¿Mm? Como que venga a hacer la réplica para acá y después se vaya. Y yo creo que esporádicamente aparecen jugadores como es el caso de Osorio en la U, Oroz, Zavala, Valencia en la Católica, Marcelino, pero me parece a mí, Barrilete, que hay un eslabón o hay un peldaño que nos faltaba entre la formación, entre que el jugador empiece a jugar en primera, tenga ese nivel suficiente de calidad para competir en Sudamérica, ¿no? No sé dónde está, no sé, yo entiendo que hay una cuestión general, claro, pero nos falta una eslabón ahí, nos falta porque mira, el pibe no es. ¿Por quién lo comparaba la otra vez yo en mi cabeza a Solari? No me acuerdo con quién, pero no es técnicamente mucho más dotado que varios jugadores del fútbol chileno, pero desde que se consolidó en Colo-Colo, como que su cabeza empezó a fraguar algo más. Y tú lo ves que esto se ve, y además que es argentino, y el jugador argentino tiene una vitrina diferente, la Conmebol a cada rato subía cuestiones de Solari en los partidos de Copa Libertadores, pero tiene una cuestión, tenemos un eslabón que nos falta. Concuerdo contigo que además algo le hizo, algo le pasó a él y él aprovechó ese momento, el momento que no aprovechó, por ejemplo, quizás físicamente estaba mucho mejor preparado para el salto en el extranjero Iván Morales. Exacto, ahí está, ¿cachai? Es un excelente ejemplo. ¿Cachai? Porque son parecidos con jugadores de 2021, con condiciones, con un buen lomo, y estaban en el mismo ambiente, con condiciones atmosféricas eran las mismas. Sí. Mira dónde estamos. Y mira cómo está el otro. Que el otro ya venía maleado, ¿cachai? Sí, que lo conversamos también. Cardito es más que Solari, por ejemplo. Pero Cardito, Ángel Arao, que ahora está guateando en México. ¿cachai? Es más, pues, nuestro Jordi Cruyff, perdón, nuestro Johan Cruyff. Sí. Johan Cruyff es más. Sí. Zavala a mí me gusta más que Solari, ahora, ¿cachai? Zavala lo encuentro más punzante incluso. ¿Cachai? Pero, y lo de Zavala creo que pasa por otra cosa, pero hablemos de los jóvenes de Colo-Colo. Está Jordi Thompson también, que pintaba para bueno, o sea, que son tipos que les pueden sacar provecho. El mismo weón de Bicho Pizarro. O sea, a mí me encantaba cómo jugaba en la sub-17. Me parece que mentalmente un tipo serio no va a cometer los errores que comete o que cometió Morales. Pero le falta. Sí. Le falta lo de Zamorano, le falta lo de Sala, le falta lo de Alexis, lo de Vidal. Sí. Bravo, Medel, Arangui. Yo creo que ese es el eslabón que nos falta, Barrilete. Yo creo que estamos en presencia de una generación con condiciones, pero falta ese Sampaoli, ese Bielsa que los sacuda y les muestre que otra realidad es posible, ¿no? Que con trabajo, con aplicación, es posible que ellos se desarrollen a un nivel más alto. Que yo creo que la mayoría de los jugadores que pasaron por la generación dorada, que tuvieron a Bielsa y luego a Sampaoli, ellos tuvieron una especie de revival personal. Por ejemplo, Bocellur lo hablo un par de veces, porque él llegó a comprender que podía llegar a ser mejor jugador de lo que él jamás pensó que podía ser.
en otras palabras, lo dijo, pero él dijo, yo con ellos aprendí a ser mejor futbolista. Pero ¿sabe qué, Peter? Es que yo creo que en los últimos años nos hemos enfocado tanto en tener jugadores que no nos hemos enfocado hace muchos años en algo que es tanto más importante que los jugadores. ¿Cuál fue el último técnico decente que sacó el fútbol chileno? Nunca, desde que yo tengo uso de razón. ¿Cuál fue el último que nosotros alabamos? El comandante, que el único diferente que ha salido en el último tiempo. Y antes del comandante chileno, el Perro Verde, pero que Perro Verde se chavetó igual que. Y antes de él, Pellegrini, nada más. Pero Pellegrini es de los años 80, pues, weón. Ya 30 años en Europa, o saltó desde River, San Lorenzo. Ya 20 años. Sí. 20 años en Europa. Pero, ¿cuál es el último técnico chileno que tú digas? Nómbrame uno. Yo en algún momento pensaba en el Hueso Gasay. Fernando Vergara, Otto Sierra, Pedro Reyes, Tuto Tapia. Son todos iguales, pues, weón. Nicolás Córdoba también. No, que fue a la escuela de Italia, ¿cachai? Se tituló en Italia de técnico. No, hay un eslabón perdido papelete y hay una evolución que no termina de consolidarse. El último, hace unos años atrás, en el año 2017, buscando argumentos para pelearle a alguien cercano a la familia que es muy militarizado, busqué el ranking de las peores instituciones de educación superior en Chile. No las mejores, las peores. Las peores son las que están en las Fuerzas Armadas. Las peores. ¿Ves que ahí también hay centros de formación? Militar, escuela naval. En donde sacan títulos profesionales de licenciatura. Sí. ¿Ya? Esa, ¿y sabéis cuál es la otra? La peor. El INAF es terrible, es muy malo, es prácticamente una escuela amateur. Se juntan un par de viejitos, ponen un Excel, un PowerPoint y usan la misma maqueta por 10 años. Exactamente. Sí. Entonces ahí también tenemos un déficit importante. Pero yo veo, por ejemplo, Argentina con todo lo mal, todo lo penca, con todo lo charcha que tiene en su fútbol, el famoso 39-39, ¿cachai? Que la selección no rinde, que han cambiado técnicos caleta de veces, pero todos los técnicos son argentinos, todos los de la selección. Y si algo pasa, se pegan un pique a Europa y tienen 2 o 3 que caen parados. ¿Ya? El Cholo. Acuérdate que en su tiempo estaba Bielsa en la selección, pero tenía ahí a Bianchi, tenía ahí a Cooper en Europa, a Bianchi, multicampeón de América. Perú tiene técnico argentino, Colombia tenía técnico argentino, que ahora es venezolano, Bolivia tenía técnico argentino, Chile tenía técnico argentino. O sea, algo hay. Si no es argentino, vaya a buscar un uruguayo. Los brasileños se alimentan entre ellos también. ¿Has visto algún entrenador que no sea brasileño en la selección de Brasil? No, nunca. En su historia. ¿Cachai? Entonces ahí tenemos otro tema. Pero nosotros somos tan jetas para los entrenadores, así que... No, pero ¿sabéis qué, Barlete? Independiente de que nos vayamos a los nombres, el análisis, yo creo que hoy día el medio no puede ignorarlo, porque es muy evidente después de estas mansas goleadas y la calidad. O sea, hay algo que tú tienes que trabajar, quizás insistir en una profesionalización de todas las áreas del fútbol, la sub-20, la sub-17, la sub-15, buscar otros biotipos y estudiar quizás, estudiar los fenómenos y los ciclos exitosos que ha tenido Chile y ver cuáles son los factores en común que tuvieron esos ciclos exitosos. Podríamos ayudarle un poquitito al entrenador, ¿no? Ahí le vamos a dar una mirada a esos ciclos, en qué coinciden, porque tenemos
cuando terminemos de repasar los años 90, a lo mejor nos va a quedar más claro. Posible. Es muy posible que ahí Sí. terminamos de repasar los años 90 y nos va a quedar un poquito más claro, dado que vamos a tener un poquito más de historia para. Pero yo creo que la formación Barrilete, el scouting y luego la formación, y hay ese eslabón entre que es un jugador profesional de primera división de fútbol chileno a ser un jugador de selección, ahí E insisto, también mirar al proceso de formación de entrenadores. También mirar. no, ahí estamos, no estamos en el sótano, estamos en el infierno, Barrilete, no tenemos y no vamos a tener por un rato largo un seleccionado chileno en la selección chilena. ¿No? Y es triste que uno ve, Barrilete, casi todas las selecciones con su entrenador cantando su himno patrio, y nosotros tenemos un loco así con las manos atrás como tirando chicles, que básicamente te está diciendo no tenemos las condiciones para parar uno de los nuestros ahí. Es que no es que no tengamos las condiciones, es que no hay. Ya, Peter, me dejaste bajoneado. Segundo tiempo, tráeme algo más entretenido. Vamos, Barrilete, vamos a revisar las historias personales, íntimas. Domingo por la mañana, temprano al estadio me voy. Vamos a hacer una anécdota, Barrilete, un invento, y más que un invento, un homenaje a dos de nuestros grandes próceres, Barrilete, a Carlos Humberto, Rodrigo Andrés, Caselli y Pérez Soto. Así que ahí vamos a hacer una cosita, Barrilete, vamos a celebrar, vamos más que celebrar, vamos a poner una estatua, así como la estatua que se va a poner en Pedrero, vamos a poner una estatua también en Valparaíso, Barrilete, para festejar a nuestros grandes próceres. Ya, Peter, nos vemos, me parece, vamos con Carlos Humberto. ¿Ya? Ya, Carlos Humberto, Rodrigo Andrés, Pérez Soto, Caselli. Como siempre decimos, la pichanguita eterna. Oye, que hemos estado down en estos últimos capítulos, pero es que las condiciones en las que estamos pasando, pero no importa, después de septiembre vamos a tener una fiesta. En un ir y venir. No, con la pelota quizás no, pero con otras cosas más importantes, así que después de septiembre nos vamos de mambo. Nos vamos de mambo. Ya, Peter. Al Boris Barrilete, y yo voy a buscar a la Camila. Ya. Es que vale. Ya, Peter. Nos vemos más ratito. Te voy a cortar. Si no te van a cortar allá en la casa.